Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver qué dice el maestro esta vez durante su caminar en la tierra. Y lo vamos a ver a través del libro de Juan, el Evangelio de Juan, uno de sus discípulos, en el capítulo 10, versículo 22 en adelante hasta el 28. ¿Sí? Y dice lo siguiente: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Van a Jesús nuevamente en el templo. Jesús estaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Era invierno, era momento de celebración, de dedicación. Y otra vez recurren a Jesús y le dicen: si sos el Cristo, si sos el Mesías, decínoslo, porque nos tenés en suspenso, porque te observamos, porque te vemos, porque te escuchamos, pero somos ciegos y sordos, porque no te reconocemos. Necesitamos que lo digas en este momento: ¿sos el Mesías o no? Y Jesús le dice: yo ya se los dije, ya se los he dicho, porque me he movido, porque he hecho las señales propias que iba a hacer el Mesías según los profetas, porque he hablado lo que debía hablar y porque he representado al Padre en su esencia máxima, que es el amor. Pero ¿saben una cosa? Ustedes no son mi rebaño. ¿Y saben por qué no son mi rebaño? Porque las ovejas que son de mi rebaño conocen mi voz, reconocen mi voz y además me siguen. Y además yo las conozco. Y como si fuese poco, cuando nos encontramos, yo les doy vida eterna, vida en plenitud, la plenitud de la vida y la continuidad de la vida, vida eterna. Unos versículos previos, Jesús va a decir y agregar, si se quiere, algo más a este texto. Acompáñenme al mismo capítulo de Juan 10, pero los versículos 14 al 16. Y él dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús está diciendo qué es lo que te lleva a ser parte de su rebaño, que no es lo mismo que ser parte de los distintos rediles que existían y que existen en ese momento. Ser parte del redil de Cristo es tener intimidad con Él. La intimidad, el huerto con Dios, el conocer a Dios y reconocer su voz es lo que hace que en el tiempo debido, en que Él considere, y que tal vez, ¿por qué no?, también en el tiempo de nuestro corazón, cuando Él hable, nosotros lo reconozcamos. Hay cosas de Dios que tanto vos como yo pensamos que son correctas, pero que no son correctas. Y que cuando las transmitimos, pensando y convencidos de que es algo bueno, tal vez no son ciertas. No nos damos cuenta, vos y yo, hoy, de eso. Tal vez
en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, al fin de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que había cosas que creíamos que no eran. Lo importante no es la información específica, lo importante es la intimidad con Dios. Porque cuando Dios dice, nosotros debemos poder reconocer su voz. Y Dios nos dirá, esto era más así o esto era más de otro modo. Pero si no reconocemos su voz, ni siquiera teniendo la máxima expresión de Dios, que es Cristo, el Mesías, enfrente nuestro, no vamos a saber quién es. Ni aunque nos lo diga, ni aunque nos lo demuestre. Es la intimidad y el reconocer su voz lo que hace la diferencia, no la información. Con mucha información podés matar a Cristo igual, porque no lo reconociste. Mis ovejas oyen mi voz y vienen cuando las llamo. Y dice que hay otros rediles donde también están sus ovejas, porque en otros rediles también hay ovejas que reconocen su voz. En esta expresión tal vez nos está proponiendo de que el redil al cual se refiere Cristo es mucho más amplio del que vos y yo nos imaginamos, y que la esencia y la marca de oveja de Cristo tal vez es mucho más profunda y más auténtica y más íntima de lo que muchos de nosotros nos imaginamos. Reconocer su voz en el ruido en el que cada uno se encuentre implica que tenemos que tener tanta intimidad con Él como para escucharla y reconocerla y seguirla. Eso es lo que cuenta y lo que va a contar en cada momento cuando Dios se quiera manifestar. Juan, el mismo Juan, en el capítulo 13, hacia el final del capítulo 13, específicamente en el versículo 34, dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Deben también ustedes amarse unos a otros. De este modo, versículo 35, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La marca de seguidor de Cristo, la marca de pueblo de Dios, es el amor unos con otros. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando amemos como Él nos ama y como Él nos amó, vamos a ser reconocidos como sus discípulos, como sus seguidores, como sus ovejas. Necesitamos tener intimidad con Dios, a tal punto que en ese abrazo de cada día, en donde nos encontramos con Dios, nos quede pegado su fragancia, su perfume. Entonces podamos amar como Él ama, abrazar como Él nos abrazó. Esa es la marca del pueblo de Dios, que podamos oír, escuchar y reconocer su voz, que podamos amar como Él ama y como Él nos amó. Decime qué te parece este texto, qué te impresiona, qué significado le das, qué significado Dios te dicta a tu corazón para que le des. Compartímelo y nos encontramos en el siguiente video.